¿Será que somos conscientes del impacto, las consecuencias de lo que somos y hacemos en nuestra familia? Que lo que cada uno es, haga o deje de hacer, repercute sí o sí, según el rol que tenga en su respectiva familia, incluyendo la de Dios. La repercusión de su carácter y actos, sea positiva o negativa, siempre será directamente proporcional al lugar que cada uno ocupa en su familia. O sea que, de cierto modo, la bendición de su familia, o todo lo contrario, está sujeto a cada uno de los que la componen, sea como padre y esposo, como esposa y madre, como abuelos, suegros, hijos, hijas, nietos, sobrinos, primos, sea como hermano y tío, en fin. Entonces, eso que, déjenme, yo veré lo que hago, es mi problema, es falso. Lo que haga o deje de hacer no es solo su problema, se vuelve un asunto familiar. ¿Qué, además de, le va a aportar a su familia el día de hoy y cada día después de este día? ¿Qué le va a acarrear a su familia en lo porvenir? ¿Cuál va a ser su influencia en la familia? ¿En qué va a meter a la familia, a su familia? Por eso, el asunto a tratar en este día, y para que lo tenga en cuenta siempre, es el siguiente: seamos de bendición. Dígalo más fuerte. Muy bien. Yo le doy un aplauso al Señor por esa declaración. Hablemos de un hombre y su familia, Lot. Para empezar, de Lot dependió que su hogar fuese bendito por Dios. Justo en ese preciso momento, cuando Dios determinó destruir la gente y la tierra en que vivían. Y viene una destrucción semejante, sin lugar a dudas. Leamos Génesis 19, 29. Dice, en pantalla usted lo puede seguir, si gusta tome nota, en su casa puede estudiar. Génesis 19, 29 dice, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios
se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. El hogar de Lot fue bendecido por Dios, preservándolo, liberándolo de la inevitable destrucción que Dios mismo causaría. No la iba a causar el hombre, Dios la causaría. No la iba a causar Satanás, Dios mismo la causaría. Pero gracias a Lot, su hogar fue bendecido y preservado por Dios. Tal vez los que se fijan en la palabra podrán tener esta inquietud. ¿Cómo así si yo acabo de leer que fue por su tío Abraham? Sí, también por él. Pero Lot, como cabeza del hogar, llenó el requisito para que, debido a la intercesión de su tío Abraham, intercesión que él hizo con antelación, Dios actuara a su favor y lo sacara de medio de la destrucción que estaba determinado a hacer. No sé si usted recuerda su intercesión, la de Abraham, pero voy a ayudarle a recordar, y para el que no lo sabe, lo va a aprender. Mire lo que le dice Abraham a Dios en Génesis 18, 23. Usted lo puede leer conmigo. Déjeme a mí leerlo en altavoz, usted en voz queda. Dice, destruirás también, dice Abraham a Dios, dice, destruirás también al justo con el impío. Quizá, 24, hayan 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Para los que les intriga por qué aplaudí, ¿sabe qué aplaudo yo? La belleza de intercesión que era Abraham. La belleza de intercesor que era Abraham. Y esta intercesión tan contundente. Un verdadero hombre, un padre de familia responsable, es un hombre que sabe orar. ¿Por qué? Porque su bendición depende de Dios. Y sabe que Dios da lo que pedimos. Que Dios actúa conforme oramos. Por eso, un hombre responsable es un hombre de oración. Y todo quiere menos un hombre que su oración sea estorbada. Porque si no, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién va a ayudar a su familia? Porque la cabeza de familia responsable no es autosuficiente. Todo lo contrario, es dependiente del Todopoderoso. Qué belleza de intercesión. Esta intercesión de su tío a Dios
al final lo favoreció a Lot. Y yo creo que su intercesión hecha cada día de esta jornada espiritual, que es de 12 días ayunando en parte y orando siempre, sabiendo que vamos en el 8º día por la familia, creo que esta intercesión favorece su casa ahora y en lo porvenir. Y me gustaría que usted dijera: así como la intercesión de Abraham favoreció su casa, la mía también, en el nombre de Jesucristo. Tomen asiento. Esta intercesión de su tío a Dios, al final lo favoreció a la hora de la inevitable destrucción por la ira de Dios. Y lo favoreció porque, aunque no habían 50 justos allí en Sodoma y Gomorra, sí había un justo. Abraham intercedía era para que, por lo menos citando la cifra que él citaba, Dios se retractara, se arrepintiera y no destruyera a Sodoma y Gomorra. Pero no alcanzó a llegar a la cifra de gente que haría que Dios se arrepintiera. Sin embargo, había un justo. ¿Quién? Su sobrino Lot, quien lo demostró no solo como trató a los ángeles cuando llegan con ese propósito de destruir a Sodoma y Gomorra, y los trata de una manera impresionante sin saber exactamente lo que eran, ángeles del Señor, y que habían sido comisionados por Dios para ejecutar su juicio sobre estas tierras. Y no solamente eso, sino que fue un justo porque él se caracterizó, Lot, por ser un varón fiel a Dios. Sabía poner a Dios primero, lo vemos en la acogida que le hace a estos 3 ángeles. Hasta dónde llega para que ellos estén bien. Y también vemos que es justo porque él está buscando, en medio de tanta maldad en esas tierras, ser una influencia de bendición en los habitantes de estas ciudades para los asuntos de Dios, para llevarlos hacia Dios. Esto es lo que caracteriza a un padre, a un marido responsable. El hombre que hace mucho por su casa tiene esto. Y fíjense que no hablé de que era juicioso para trabajar y que hacía mucha plata. Esos son añadiduras. Lot fue un hombre que creyó a Dios y lo obedecía. Y esto no solo lo favoreció, sino que también repercutió, favoreció ¿a quién? A su familia. Entonces, miremos desde ya la cadena de bendición familiar. Primero, Dios le dijo a Abraham, su tío, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y por ser creyente, como su tío Abraham, él fue ¿qué? Bendito. Y miren la influencia de un tío. Ojo con los tíos. Ojo, tíos. Porque los que no son de bendición para sus sobrinos a veces los abusan. O si no, los morbosean a la sobrina. Y yo pienso que un buen hermano, una buena hermana, no puede ser ciego a que su hermano o su hermana es dado a morbosear a los sobrinos.
que es lujurioso. Porque esas cosas, cuando los sobrinos las ven, a la mayoría los marca. Y se vuelve un problema para siempre o a largo plazo hasta que se encuentren con Jesucristo. Esas cosas repercuten. Un tío puede marcar a un sobrino. Abraham, este tío, repercutió sobre su sobrino y su familia, en este caso, ¿con qué? Con bendición, gracias a su intercesión. O sea que la intercesión eficaz de un tío justo, no estamos hablando de un tío cuya relación con Dios la maneja a su antojo, no así con Abraham. Esta intercesión eficaz de este hombre justo, porque le creyó a Dios, porque le creía a Dios por su sobrino, ¿verdad? Y así la intercesión de un tío justo, porque le cree a Dios por su sobrino, por su sobrina, ¿saben qué? Puede mucho. Y yo le doy un consejo: si usted es tío y no ha orado por sus sobrinos, más le vale que comience a orar, porque mire lo que Abraham logra en su sobrino. Si realmente ama a sus sobrinos, interceda por ellos. Abraham intercedió y Dios a su tiempo respondió, sacando a Lot con su casa. Pongo casa entre comillas. Ya van a entender por qué. De la destrucción que venía para Sodoma y Gomorra por su pecado extremadamente grave. O sea que su oración, tío, tiene respuesta si es que ha orado por sus sobrinos. Ahora bien, ciñéndonos a la experiencia de esta familia, hubo respuesta. ¿Por qué? Porque no solo Abraham intercede, sino porque Lot resultó ser justo. ¿Sí? O sea, Abraham estaba intercediendo por un sobrino justo. ¿Ven? De no serlo, Dios no va a responder a favor de su sobrino, y Lot con su familia sencillamente experimenta la ira de Dios. Por eso digo que gracias a Dios, Lot resultó ser justo, porque esto preservó su hogar ¿de qué? De la ira de Dios. Luego Abraham, por su buena relación con Dios, repercute con bendición sobre su sobrino Lot y su familia. Y Lot, por ser justo, repercute con bendición para preservación, para salvación, para liberación de la destrucción inminente que venía, ¿verdad?, sobre su hogar y su familia. ¿Ve, querido varón, que estar bien con Dios paga? ¿Quiénes se benefician? La familia. Fíjense que aquí los protagonistas de cada familia son ¿quiénes? Las cabezas. Porque Dios es un Dios de orden. No se habla de la esposa de Abraham ni de la esposa de Lot. Lo que define en este caso, la bendición de la familia es el varón, el hombre.
el hombre. Y lo más tremendo, volviendo a Lot, es que además de Dios le revela a Lot lo que venía, le cuenta sus planes con un propósito para que él pudiera participar más en su actividad. O sea que esa fidelidad a Dios por parte de Lot, darle a Dios la preeminencia, ocuparse en sus propósitos. Ahora, llevémoslo por parte de la cabeza de un hogar. Al final resulta en ¿qué? En la preservación, la salvación, la liberación. ¿De qué? De toda su casa. Impresionante. Hablemos ahora del hogar de Lot y cómo, ya más a fondo, y cómo también cada uno de ellos repercute proporcionalmente sobre su misma familia. Lot estaba casado y tenía 2 hijas que también estaban casadas. Por favor, no vayan a olvidar que esta familia vive en Sodoma. ¿Qué pasó? Cuando llegó la hora de salir fuera de Sodoma para no ser destruidos con ellos y esa tierra, vemos a tope el carácter, vemos a tope la conducta, las reacciones de cada miembro de la familia, de las cuales podemos aprender y mucho. Empezamos con los yernos, es decir, los esposos de sus hijas. Génesis 19:14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar. Miren, del lugar que estaban siendo notificados debían salir, fue el lugar que Lot eligió a voluntad. Estaban en Sodoma porque Lot lo quiso, no porque Dios lo guió. ¿Por qué la mayoría de varones están con sus casas donde ellos quieren y no donde Dios quiere? Le voy a decir por qué. Geográficamente hablando, en esa ciudad, en ese pueblo, en ese municipio, le voy a decir casi siempre por qué es. Por plata, por trabajo, no porque Dios los mueva. Y es triste que a un hombre lo impulse, lo guíe la búsqueda de un bienestar material, de una comodidad económica y no Dios. Eso es lamentable. Muy lamentable y sumamente peligroso. Allí estaban en Sodoma porque Lot eligió a voluntad, pues cuando vio y tuvo que escoger con su tío Abraham, se le abrió la taza y se le abrieron los ojos, porque las llanuras de Sodoma se veían geniales para poner sus ganados a pastar. Era una tierra que se veía fértil, prometedora. Él vio allí ganancia, lucro, que iba a prosperar, sobre todo económicamente. No pensó en la parte espiritual, porque ese lugar que él eligió moralmente era corrupto. Y cuando usted tiene que escoger, usted no puede dejarse llevar por las apariencias, por las comodidades, por los beneficios, por las ganancias y por los lujos. Mire más allá, mire qué tipo de moral se mueve entre tanta riqueza y tanta comodidad. Mire eso. Varones, debemos dejar de ser superficiales. Porque ser hombre no significa vivir para trabajar como un burro.
Eso no es ser hombre. Eso es para el mundo ser un hombre. Es que el hombre es el proveedor de la casa. No, el proveedor de mi casa es Dios. Yo soy más que eso. Bueno, ahí estaba Lot. Él omitió esta condición corrupta de aquellas tierras tan ricas. ¿Por qué? Por asegurar lo material para su familia. Y estamos viendo que al final le toca ¿qué? Le toca salir de allí. ¿Y se podía echar la casa al hombro? ¿Se podía echar el ganado al hombro? ¿Se podía echar los lotes al hombro? Nada, señores. Nada, nada, nada. O sea, todo lo que se haga, varón, guiado por el bolsillo y no por la voluntad de Dios, al final este será el balance: pérdida. Bueno, porque Lot la vio, Lot la manejó, pero al final no pudo llevarse todo lo que ganó. ¿Por qué? Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Estoy con la lectura en Génesis 19:14. Estamos hablando de los yernos. Y aquí viene el comentario: mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ese perrito, no te creo, es la mejor manera de ilustrar la clase de yernos que descubrió Lot que realmente tenía. ¿Qué yernos tiene usted? ¿Qué hijos está formando para que sean qué clase de yernos? Porque a veces no pensamos a futuro. Por eso escatimamos en la formación. ¿Qué tal estos yernos? ¿No tomaron en serio al suegro? ¿No tomaron en serio su mensaje de qué? De la ira destructiva de Dios. Mensaje que hoy día se predica y les parece extremista, intolerante, falto de amor, que presenta a un Dios que no puede ser así. Les parece un mensaje pesimista, o peor aún, les parece un chiste como a estos yernos. Yo he visto con estos ojos que ha de glorificar Dios, hombres prominentes de mi país burlándose de la ira de Dios en televisión nacional e internacional. Ellos oyen a su suegro decir que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y cómo lo tomaron ellos como una broma, cuando no lo era. Y si alguien toma como una broma, ejemplo, lo que yo estoy enseñando hoy, ¿usted piensa que lo va a tener presente? ¿Usted cree que lo va a vivir? Por eso, con que venga una persona a una reunión con usted, no debería obnubilar o no debería eclipsar el hecho de que todavía falta. Porque a veces la persona dice: ¡ay, vino, ya está hecho! No, falta. Porque hay gente que cuando viene, porque usted lo invita, oye y no toma en serio lo que se le dice. La prueba es que no obedecen. La prueba es que no creen. Entonces no baje la guardia porque vio que tal vez su pariente vino pero ¿cómo viene una vez y si come todos los días? Y así puedo citar muchos más ejemplos. Ellos, los yernos de Lot, prefirieron ser sabios en su propia opinión y darle la espalda primero a Dios, luego a su suegro y a su casa. Miren, ellos prefirieron dejar a sus esposas. ¿Está copiando? ¿Esperaba la casa de Lot eso? ¿Esperaba Lot un viraje tan dramático por parte
de los matrimonios de sus hijas, nunca lo esperaba. Pero gracias a que venía la ira de Dios, todo se descubrió. Todo salió a flote. Y hay yernos así, tan incrédulos, tan escépticos en cuanto a Dios, en cuanto a la revelación de Dios, en cuanto a lo que Dios está diciendo, en cuanto a su voluntad, que sabe que prefieren romper la unidad de la familia en un momento dado, sobre todo cuando sus suegros y su esposa llegan a un punto donde solo quieren agradar a Dios. Pero como esos yernos no quieren, ¿qué prefieren? Darles la espalda, romper la familia, romper con la familia. No están dispuestos a dejar lo que Dios pida para no ser destruidos. No están dispuestos a dejar su Sodoma y Gomorra, que tiene que ver con pecado. No están dispuestos a dejar su pecado, no están dispuestos a dejar su manera de pensar, no están dispuestos a dejar sus apetitos, no están dispuestos a dejar sus gustos mundanos, no están dispuestos a dejar sus vicios. Entonces, primero acaban con la familia que con sus depravaciones. Que se acabe mi matrimonio antes de que yo acabe con el vicio que tengo. Que se acabe mi familia antes de que yo acabe con la incredulidad que me caracteriza y me domina. Prefieren terminarle a su esposa, a su amor, que ponerle fin a su amor al mundo. Y cuidado, porque esto sí o sí repercute sobre la familia. ¿Usted cree que esto no fue duro para las hijas de Lot? ¿Usted cree que esto no fue un golpe fuerte para el mismo Lot? Claro que lo fue. Como ya vamos a ver, la repercusión tan grande de estos yernos sobre el hogar de Lot, al dejar a sus hijas. ¿Por qué? Porque no querían salir de Sodoma. No solo ellos causaron un gran dolor con esto y después luto. ¿Por qué? Porque al final ellos quedan bajo la ira de Dios y son destruidos con Sodoma y Gomorra bajo azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, quien destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea que al final estos yernos mostraron no ser justos. Sino escépticos. Y hay un momento en que Dios, si tenemos caretas, nos las quita. Él es un experto en manejar todo para sus propósitos y usarlo para purificarnos o para abrirnos los ojos o para hacernos volver en sí o para ver que al que más engañamos es a nosotros mismos. Ellos mostraron ser escépticos, idólatras, adúlteros espirituales, infieles. Atienda esto. El yerno que no es justo será destruido por la ira directa de Dios. No se le vaya a olvidar nunca. Nunca lo olvide. Nunca. Por eso hay que hacer un clamor por esos yernos y parientes semejantes que van por esta misma línea. Al final espero que lo podamos hacer. Vamos ahora con la mujer de Lot, su ayuda idónea, su vaso más frágil. Pero aquí como que le falló el sensor a esta mujer.
Y vamos a aprender que el hecho de que una mujer esté casada con un hombre justo no significa que ella realmente esté en la misma dimensión. No es así. Siempre no es así. Miremos la contribución de ella a la familia en este momento tan clave en sus vidas. Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, boom, como un balde de agua fría. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿Qué hizo ella? Ella hizo algo a escondidas de su marido. Y copie, mi hermana, no está bien que usted haga cosas a escondidas de su esposo. A menos que le esté preparando un agasajo hoy de 25 de diciembre. Mi amor, el niño Dios no le dio nada hoy, pero yo le tengo su regalito, príncipe. Y no le dije nada porque venía organizándolo todo. Y cuando termine el ayuno, pero ¿se piensa en eso? No. A veces las mujeres se organizan más es para darle por la cabeza al marido. Esa es una realidad. Así que, esposos, ojo pelado, bebé. Miren lo que dice la palabra, usted lo está viendo conmigo. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, ¿a quién? A espaldas de él. Cuando él no estaba atento. Cuando ella sabía que no podía fijarse en lo que iba a hacer. Y se tiene que acabar eso, querida esposa, y eso, mujer soltera que piensa casarse. Porque ahora no hace cosas a espaldas de su esposo porque no se ha casado, pero sí la hace a espaldas de sus padres. Y eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se convierte en el blanco de la ira directa de Dios. Entonces la mujer de Lot, es grave no tomar en serio la familia. Es muy grave, hermanos. ¿Por qué? Porque la familia la creó Dios. No la creó el mico. Dios. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió ¿qué? Estatua de sal. Bueno. ¿Qué hace la mujer de Lot? Ella desobedece la instrucción de Dios, que fue según el versículo 17. A ver si lo podemos colocar en pantalla. Miremos la instrucción de Dios. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Yo quiero hacer un alto acá y explicarles rápido. Monte es un sinónimo de adorar. ¿Sabe dónde queda Jerusalén? En un monte. ¿Y sabe qué es Jerusalén para el mundo? El centro de adoración de Dios. Del centro de adoración a Dios. Eso es Jerusalén para el mundo. Aquí dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Si me adoras, hazme caso. Si me haces caso, me adoras. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La paga del pecado es la muerte. La desobediencia acarrea muerte. ¿Qué nos muestra esto? Uno, el desobedecer la instrucción de Dios, su palabra, es un detonante de la ira de Dios. Porque fíjese que ella estaba saliendo de la ira de Dios. Ella ya estaba sintiendo, oyendo cómo la ira de Dios caía sobre Sodoma y Gomorra. A ella no le tenía que caer la ira de Dios. Pero cuando desobedece, detonó la ira de Dios para ella también.
¿A quién desobedeció? A Dios. Espero que no haya nadie por ahí con luchas de sueño. Si tiene luchas de sueño es porque le falta sabiduría para prepararse a buscar a Dios. Yo hablo con mi hermana Nuris Esther, hoy está cumpliendo años. Démosle un aplauso al Señor por ella. Y le digo a ella, a la hermana Nuris, le digo, hermana Nuris, ¿y a qué hora se acuesta usted? Dijo, 6, mi pastor. ¿Fue que me dijo 6? 6 de la tarde. Yo le dije, muy bien. ¿Y a qué hora se levanta? 4:30, mi pastor. Dije, saqué cuentas. Claro, con razón esta mujer no se duerme. Los entendidos, mire, ¡pam! Y si usted tiene que hacer algo que no le permite manejar ese horario para dormir, si es entendido, ¿sabe qué le dice el Señor? Señor, cuando me acueste, dame sueño. Y dame un sueño reparador. Y cuando me levante, dame esfuerzo. Porque no quiero ir con la iglesia a dormirme. Eso es prepararse para tener un encuentro con Dios y con la iglesia. Muy bien. Y no importa quién sea en la familia, retomo el detonante de la ira de Dios, la desobediencia a su palabra. Si desobedece quien sea, quedará bajo la ira de Dios. Si es escéptico, quedará bajo la ira de Dios. 2. Sencillamente, la lucha que tuvo ella consigo misma en cuanto al hecho de tener que salir de Sodoma, porque allí ella había hecho una vida, mas ella estaba obsesionada con Sodoma porque eso eclipsó la realidad de que vivía asediada por el pecado, que sus hijas estaban expuestas, que el matrimonio de sus hijas estaba expuesto, que su esposo también estaba expuesto, porque en Sodoma, una ciudad tan rica, había una corrupción de pecado extrema. Pero ella tiene tanto feeling con Sodoma que ese feeling, que esa simpatía la nubla y no le deja ver la inmoralidad de esa tierra. Ese es el amor ciego. Ese amor natural que no quiere ver, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ella no pudo ver lo positivo, sino lo que para ella era negativo. ¿Qué? Hombre, tengo que dejarlo todo. Hombre, tengo que dejar mi casa. Hombre, tengo que dejar lo que mi esposo ha trabajado, por lo que hemos luchado. Hombre, tengo que dejar mis amistades. Hombre, tengo que dejar el club. Hombre, tengo que dejar a mis amigos. Hombre, tengo que dejar mis costumbres. Hombre, tengo que dejar mi seguridad aparente. Hombre, tengo que dejar mis comodidades. Y sí, vemos que ella en principio se somete, o en principio se sometió a su esposo y a Dios. Me refiero a cuando ella se deja sacar por los ángeles de Dios, quienes nos cuenta la palabra que les asieron de la mano de Lot y de la mano de ella y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hasta ahí aparentemente todo bien, pero ¿qué pasó? La esposa de Lot al final peló el cobre. Lo que no cambiemos de corazón hoy, un día va a salir a flote. Porque las fuerzas no alcanzan para disimular lo que en el corazón nos gusta y desagrada a Dios. Llega a un momento donde sale a flote. Y yo le pido a Dios que me ayude. Yo le pido a Dios que me ayude. La verdad sí. Se lo pido con todo mi corazón. Que me ayude a no engañarme a mí mismo. Que me ayude a ser consciente de mis debilidades. Que me ayude a lidiar con los demonios. Que me ayude a no ocultar el pecado. A no encubrirlo. En el nombre de Jesucristo. Pueden sentarse.
Porque vemos que ella miró atrás. ¿Por qué? Porque su corazón, aunque ella sale de la mano con los ángeles, con su esposo, con sus hijas, el corazón de ella, ¿dónde estaba? La mente de ella, ¿dónde estaba? La voluntad de ella, ¿dónde estaba? Las emociones de ella, ¿dónde estaban? Sus sentimientos, ¿dónde estaban? En Sodoma. En Sodoma y en Gomorra. La que Dios iba a destruir. La que ella fue testigo que Dios comenzó a destruir. Aún así, ella no fue capaz de ¿qué? Destetarse de Sodoma y Gomorra. No fue capaz de romper ese ancla, dejarla ahí, cortar con esa ancla y liberarse de Sodoma y Gomorra. Ella salió, pero su corazón seguía anclado a estas ciudades. ¿Me estoy explicando? Y eso es fuerte. La palabra es un espejo. Y es para que nos veamos, reconozcamos, pero no para que luego olvidemos. No para que aquí digamos, ay, es verdad. No, es para que corrijamos. Ya. Porque mañana puede ser muy tarde. Y yo veo esto y me hace pensar en esposas y madres que solo se someten mientras se les facilite. Qué tristeza. Mire, si no se les facilita a esas esposas y madres lo que Dios quiere, entran en un dilema y empieza una lucha de su carne contra el espíritu. Empieza una lucha entre si hacen lo que Dios manda o lo que el diablo quiere. Imagínense quién se pone a luchar con, ¿hago lo del diablo o hago lo de Dios? Dígame, ¿quién se pone en esa insensatez? ¿Cabe en alguna cabeza? Sí. De una mujer que no sabe guardar su corazón. De una esposa que no sabe guardar su corazón. De una madre que no sabe guardar su corazón. Eva y la mujer de Lot se parecen mucho. Así que, querido varón, mire cómo hay que orar por la esposa. Esto no es que yo vengo a orar y me pongo a patinar y a balbucear. No, el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. Si usted esta noche dice, Señor, dame sueño, quiero dormir profundo, en paz y quiero levantarme recuperado, Dios le da eso. Porque Dios ve, dice, Él me lo está pidiendo para levantarse, no ir a conseguir plata, no a irse a pasear, sino a buscarme. ¿Usted cree que Dios se lo va a negar? No se lo niega. No se lo niega, se lo da. Se lo da. Qué tremendo es que se supone que haya mujeres que han salido del mundo, pero a estas alturas suspiran por las cosas de este mundo. Y yo le pregunto con mucho cariño, ni más faltaba, a las damas en este lugar, ¿ustedes suspiran todavía por las cosas de este mundo? No me contesten, no, en su corazón hagan un análisis. ¿Ustedes suspiran? ¿Su niña suspira por el mundo? Ahora que entró en esa edad, ¿no será que se está inclinando al mundo? ¿Y cuál es su tarea, papá? ¿Cómo vela usted sobre ella? Esa fue la lucha de esta esposa y madre. Porque una vez queda por su cuenta, es decir, cuando ella siente que su esposo ya no la toma de la mano, ¿sí? Cuando ella siente que ya se liberan, porque hay que seguir saliendo de ese lugar, cuando ella siente que los ángeles la sueltan, o sea, ella queda por su cuenta, ¿verdad?, fuera de la ciudad para ir a donde, a Zoar. A propósito, esta pequeña ciudad también iba a ser destruida, pero ¿sabe qué ocurrió? Por Lot, Dios la perdonó. Impresionante. Fíjese,
Dios no perdona por Lot a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no lo perdona? Porque era demasiada la corrupción. Pero algo había en Zoar y Dios por Lot no destruye Zoar. Ven cómo en un momento dado también una familia nada más, la cabeza de una familia puede hacer que Dios se arrepienta de destruir una ciudad, un municipio, una vereda, por uno. Mire, por un justo el avión que se tiene que caer no se cae. El bus que se tiene que salir de la vía no se sale. Por un justo. Por eso seamos de bendición. Y esto somos siempre y cuando seamos fieles a Dios. Le demos siempre el primer lugar, no cuando se nos dé la gana. Y seamos o trabajemos todos los días para ser una buena influencia en nuestra comunidad, por estar de la mano con Dios. Volviendo a la mujer de Lot, ella que ve que los dos ángeles la sueltan y se van, y sabe, ahí en ese momento los ángeles la dejan de tocar y ella se descontrola. Ya, pierde el control de sí misma. Y así hay esposas y madres que medio no sienten a Dios como les gusta sentirlo, que no ven a sus pastores como les gustaría verlos y tenerlos siempre. ¿Y sabe qué pasa? Empiezan a descontrolarse. Y yo digo, gloria a Dios por eso, porque los ángeles no se podían quedar con ella. A ver, ¿se va a portar bien? No. Y lo lindo cuando los pastores no están es que uno ve quién es quién. Eso es lo lindo. Cuando el pastor no está y la gente dice, el pastor no está este domingo, yo no voy. Ahí está, como la mujer de Lot. La mujer también representa a la iglesia. Y así hay una iglesia. Y cuando de pronto un servicio se vuelve tensionante, parece caótico, parece como todo lo contrario a nuestra lógica de lo que debería ocurrir en una reunión como esta, y no sucede lo que espera, también eso es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque sale lo que hay. Porque llega con cara de santurrón, y como las cosas no se dan como quisiera, se le salen los cachos. Y nos damos cuenta que todo era una farsa. Y hay esposas y madres que son más dadas a agradar el ojo humano y no a Dios. Y así hay iglesia. Son dadas a las experiencias espirituales más que al Dios que da las experiencias. Entonces, si no sienten lo que quisieran, para ellas no pasó nada. Para ellas entonces ya eso no es de Dios. No porque el ángel la soltó, no significaba que ya Dios se hubiera arrepentido de que siguieran adelante para ser salvos de la destrucción. Por eso cuidado con acostumbrarse a las experiencias divinas. Porque cuando no pasen, si se acostumbra y pone su corazón en eso y no en Dios, baja la guardia. Y mire lo que le pasó a esta mujer. Hacen lo que Dios les dijo no debían hacer. ¿Por qué? Por los ídolos del corazón. ¿Sí? Entonces, vemos que hay hermanos en las iglesias que no arman el leño del bosque en la temporada navideña, pero lo llevan en el corazón. Me acuerdo de Alfonso Lizarazo, lleva una escuelita en tu corazón. Muchos llevan el leño del bosque en el corazón. Y su espíritu dice, tu taima, tu turmaina, tu taina, tu turumaina.
¿Me estoy explicando? A ella se le dijo en cabeza de su marido: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa. Al final, ¿hizo caso completamente? No. ¿Por qué? Miró atrás. Y cuando mira atrás, ¿en qué se convierte? En una representación de lo que dejaría la ira de Dios. Y cuando vayamos a Israel, espero poder llevarlos al lugar donde estaba Sodoma y Gomorra, y van a ver con sus propios ojos que esa tierra es estéril, es árida, es candente y es pura sal. Porque después de que Dios la destruyó, quedó solo sal. La misma Israel trató de emprender en esas tierras y fracasaron. Perdieron millones de dólares tratando de recuperarlas. ¿Por qué? Porque cuando Dios maldice algo, no hay quien pueda cambiar la maldición de Dios, solo Él. La mujer de Lot, obvio, se volvería sal petrificada. Debió ser terrible esto. Claro, viene Lot con ese corazón achucharrado. Sus yernos no están. ¿Sí? Solamente Dios sabe lo que siente un pastor cuando no ve a las ovejas llegar. Iban sus hijas con ese dolor. Pero ¿por qué Víctor Alfonso es así? Yo pensé que me amaba Víctor Alfonso. Pero es lindo reconocer que estas hijas eran fuertes. Y allí van. Y de repente, Lot, el que acaba de perder a sus dos yernos, pierde a su mujer. Porque sus yernos fueron destruidos por la ira directa de Dios. Y ahora su mujer, de repente, algo sobrenatural. Esto no es de bombas, esto no es de explosivos, esto no es de granadas, esto no es de armas biológicas. Esto es la ira directa de Dios. Esto no lo inventó el hombre. Como algunos quieren explicar la ira de Dios. En la ira de Dios no hay mano humana en este caso. Cuando la mujer no es fiel a Dios de corazón, no se sujeta de corazón sino de labios, por aparentar, ese esposo ya la perdió. Yo creo que Lot dijo: mi esposa me engañó todo el tiempo. Esta mujer tenía su corazón en Sodoma. Amó a Sodoma más que al Dios de su marido. Amó a Sodoma más que a su propio marido. Amó a Sodoma más que a sus hijas. Y la verdad, yo creo que tal vez pudo pensar en sus yernos: chévere ellos que se pudieron quedar. Pero cuando le da la pequeñita y mira para atrás cómo se acababa todo lo que ella amaba, la ira de Dios la alcanzó. Y así son los hijos. Y así van a terminar los hijos que son como esta mujer de Lot. Si se tiene un hijo como la mujer de Lot, ese hijo ya lo perdió. ¿Ven por qué hay que doblar rodilla? Si se tiene una hija como la mujer de Lot, esa hija ya la perdió. Ese hogar ya lo perdió. Y las hijas apenas podían soportar el dolor de que sus maridos hayan preferido a Sodoma que a Dios y su familia, cuando ahora deben lidiar con el hecho de perder a su propia madre. Y aquí veo cómo una madre, cuando se descuida, puede equivocarse terriblemente, ¿verdad?
Porque es que somos dados a endiosar a las madres. Hoy en día la religión misma nos lo enseña. Ponen a la madre putativa de Cristo por encima del mismo Cristo, casi que al lado de Dios. Y algunos la ponen en el lugar del mismo Dios, porque prefieren orarle a ella. Confía más en la intercesión de ella que en la intercesión de Cristo. ¿Y qué culpa tiene María? Lo que pasa es que el ser humano es dado, por su falta de conocimiento y una buena relación con Dios, a endiosar lo ejemplar. Cuando lo ejemplar no hay que endiosarlo, hay que imitarlo. ¡Ey! ¡Ey! Entonces, una madre se puede equivocar y afectar mucho a la familia. ¿Qué descuidó esa madre? ¿Qué? El corazón. Pero hay algunas que cuidan más la billetera. Mire, mamá o futura mamá, si realmente ama a sus hijos, a su marido, sobre todo cuide su corazón. Sea sinceramente fiel. Esta esposa y madre no pudo sufrir el tener que dejar Sodoma y Gomorra. Suspiraba por estas ciudades y, a sabiendas de la instrucción de Dios, prefirió llevarle la contraria a Dios. ¿Pensó ella en su esposo? ¿Pensó ella en sus hijas? Entonces, no porque una persona esté al lado suyo significa que realmente está pensando en usted. Yo no necesito para estar siempre al lado de mi esposa a fin de dedicarle una canción o piropearla. Yo puedo estar en el baño, puedo estar en la oficina y estoy... Uy, qué pechochita, mochita, niña, qué pechochita. Y muchos solo se acuerdan de leer la Biblia cuando vienen a la iglesia. Muchos solo se acuerdan de que hay que cantarle a Dios cuando vienen a la iglesia. ¿Eso está bien? Es lo peor. No venir a eso, sino no hacerlo fuera de la iglesia. La mujer de Lot solo supo pensar en sí misma y lo que ella amaba más. Ella no se dedicó a pensar en lo que le da gusto a Dios y de lo cual al final dependía la bendición de su familia. Porque si hay algo que yo me quito el sombrero ante Lot es que dijo, bueno, si Dios me manda ángeles para sacarme con mi casa, aquí el problema no es de plata. Esto Dios se va a glorificar. Y salió. ¿Cómo les parece a ustedes? Pero la mujer de Lot perdió no solo la vida, sino con esta pérdida perdió su matrimonio y a sus hijas. Perdió la oportunidad de una nueva vida, de vivir para adorar a Dios. Y qué lástima que haya mujeres actualmente así, esposas y madres, abuelas potenciales, que prefieren más la vieja manera de vivir que una nueva vida en Cristo. Por eso se tienen que fumar uno de vez en cuando. ¿Y qué? Por eso me puedo tomar 2 o 3 coronas bien heladas, o 3 bavarias, o 3 águilas. Prefieren darse gusto a dárselo a Dios. Prefieren ser como Dios que sujetarse a Dios. Y por ello pierden la vida, su matrimonio y a sus hijos. Ella, la mujer de Lot, no supo valorar a su marido ni a sus hijas. Eso nadie lo sabía hasta que se volvió sal. Hablemos de las hijas de Lot. Como hemos visto, ellas han mostrado ser fieles al Dios de su papá y a sus padres. Bien pudieron preferir a sus maridos para terminar siendo destruidas por Dios, pero ellas fueron sabias, amaron más a Dios.
no se condenaron por amor a sus maridos. ¿Ey? ¿Ve por qué tiene que orar por sus hijas? ¿No dejaron la voluntad de Dios revelada a su papá para ser salvas de la ira venidera? ¿Por amor a sus maridos? No. Con mucho dolor ellas los dejaron y caminaron ¿con quién? Con la familia de Dios, con la familia que hace la voluntad de Dios. Mujeres que tienen maridos de este talante como los yernos de Lot, un día, si esos hombres no han obedecido a la palabra de Dios, van a tener que escoger entre ellos y Dios. Se lo prometo. Van a ser confrontadas y van a tener que escoger entre ellos o la familia de Dios. La cuestión aquí es cuál será su elección. Solo lo sabremos en la candela. Y bien, por las hijas de Lot. Porque ellas no solo honraron a sus padres, sino que obedecen a su papá en el Señor. Sin importar qué. Ellas no escogieron salvar su matrimonio antes que salvar sus almas. No escogieron a sus maridos primero, sino que vieron que realmente su marido, su matrimonio, viene a ser al fin de cuentas con los que viven para hacer la voluntad de Dios. Ellas, las hijas de Lot, se dejaron sacar por la mano de Dios de esa relación que, como siguieran con ese matrimonio, las hubiera llevado a quedar bajo su ira y terminarían siendo condenadas eternamente. Pero no, ellas se dejaron sacar por la mano de Dios. Y el principio sigue vigente. Jesús nos dio ejemplo de ello cuando un día su propia mamá y sus propios hermanos de carne y de sangre lo quieren sacar de la voluntad de Dios. Miren cómo reaccionó según Marcos 3:32. Dice: y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, 35, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjense, Jesús nunca hizo o dijo algo por su familia que resultara en infidelidad a Dios. Lo vuelvo a decir, Jesús nunca dijo ni hizo nada por su familia que resultara en infidelidad a Dios, en darle gusto a ellos antes que a Dios. Así ello conllevara que su propia familia no lo entendiera, lo malinterpretara, lo atacara, lo calumniara y lo dejara. Pues aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Con razón dice el Señor, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y a mí siempre me llama la atención y aplaudo el hecho de que Jesús haya podido ver que un tiempo con la iglesia no se compara con un tiempo con una mamá y con unos hermanos que no quieren saber de Dios como debe ser. Eso me llama mucho la atención. Que darle gusto al Padre Celestial, estando con los que viven para agradarlo también a Él, no se compara con darle gusto a la que lo llevó 9 meses en el vientre, a la que lo crió y a la que lo levantó. María, claro. Escuche, no es la madre literal de Jesucristo, es la madre putativa, pero Jesucristo la respetó y la honró y la veía como una madre. Pero no como muchos hijos ven a la mamá hoy día, que si la mamá le dice: eso, no vayamos a la iglesia, el hijo dice: amén. Sí, eso es ser que no hay transporte. Sí.
Sí, madrecita. Las hijas de Lot amaron más a Dios y el hecho de haber hallado gracia ante sus ojos y haber engrandecido su misericordia para con ellos, dándoles la vida para escapar a Zoar, fuera del alcance del mal y la muerte. Lo amaron tanto que parecía que ellas aborrecían a sus maridos, porque no se quedaron a darles gusto. Ellas amaban a sus esposos, pero no más que a Dios. Y cuando usted ama a Dios como debe ser, sus seres amados, cuando usted prefiera a Dios, obedecer su voluntad por encima de ellos, ellos sentirán que los odiamos y nos lo van a decir en la cara. Usted a mí no me quiere. Usted ha cambiado, usted se volvió loco, usted se metió en esa religión y ya no tiene familia, ya no tiene nada. ¿O quién soy yo? Luego no es la mujer que ama. Y para esto hay que estar preparados a fin de soportarlo y no qué, no ceder. Y no solo eso, porque estas hijas amaron más a Dios que a su propia madre. Total. Una madre es algo muy influyente, porque es algo muy precioso, pero para ellas no más que Dios. ¿Y usted? No tanto como para perderse por amor a su propia mamá, no tanto como para dejar de estar como Dios quiere por ir tras las naguas de su mamá. No tanto como para desobedecer a Dios por amor a ella. No tanto como para debilitarse espiritualmente. ¿Por qué? Por atender un rato a su mamá. Cuando esa no es la dirección de Dios. Qué tristeza que todavía hayan cristianos que hacen las cosas por costumbre, por tradición, no porque los guíe el Espíritu de Dios. Estas hijas, sabiendo, sintiendo que su madre se volvió una estatua de sal, ellas con todo el dolor no miraron atrás en solidaridad hacia su propia madre. No lo hicieron, no desobedecieron a Dios en un acto de solidaridad con ella. Con todo el dolor amaron más a Dios, siguieron adelante, escapando así de la ira de Dios. No se quedaron bajo condenación por sus maridos, tampoco por su propia madre, y menos por amor a Sodoma y Gomorra. Iglesia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y lo que se movía en Sodoma y Gomorra no provenía del Padre. Cuando esos maridos toman la actitud que toman, ya dejaron de ser de Dios. Cuando la mamá hizo lo que hizo con todo el dolor, esa no es la madre que Dios quiere para un hijo. Y un hijo no se va a perder por amor a una madre así. Porque todo esto viene desde el mismo mundo. La bendición de una familia se tiene, se mantiene y se aumenta por una fidelidad semejante, por sacrificios de este tipo, por amor a Dios. Pero pasó algo con estas hijas y su papá, y lo que vamos a ver que pasó fue porque ellos descuidaron también ¿qué? Su corazón. Como algunos cuidan más la billetera. Y descuidar el corazón siempre se paga caro. Dígaselo a alguien, descuidar el corazón siempre se paga caro. Mire lo que hicieron después. Génesis 19:30 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. ¿Qué es el monte? ¿Sinónimo de qué?
de adoración. Dice, y sus 2 hijas con él, estamos en el 30, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Dios deja de destruir Zoar para que él se refugie allá. Y ahora Lot se está arrepintiendo de irse a Zoar. ¿Por qué? Porque le dio miedo. Querido varón, el miedo es nuestro peor enemigo. Ser tímidos. Usted nunca diga, es que mi carácter es tímido. Entonces está endemoniado. Porque el miedo es un espíritu. Yo no hablo porque a mí me da pena. Está endemoniado, necesita liberación. Yo no paso adelante porque a mí me da pena. Entonces, ¿cómo hizo para ser ese muchacho que ahora tienen? No pasa adelante para recibir la palabra, para recibir una oración, para hacer una declaración, pero no le da pena hacer la vuelta para embarazar a una mujer. Oh, ¿qué es más comprometedor? Lo que pasa es que las cosas espirituales requieren de una dimensión espiritual, de un entendimiento espiritual, y en la carne nadie puede agradar a Dios. Y vemos ahora a Lot lleno de miedo y no quiso quedarse en Zoar, sino habitó en una cueva, él y sus 2 hijas allá en ese monte. Vamos a ver si se quedaron ahí para adorar. Qué tremendo. Mire, por ciertos miedos hay varones que no están haciendo lo que Dios quiere. Hay varones que no están donde Dios los quiere, que tienen a su hogar mal ubicado, y eso da lugar al diablo. ¿Sabe? Eso potencia la carnalidad, eso provee para la carne y lo expone a la corriente de este mundo. Lo vemos ahora en Lot y sus hijas. Bajó la guardia, por miedo la bajó, sus hijas lo siguen y miren lo que sucedió. 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. 32. Ven, están hablando las 2 hijas de Lot como hermanas. Ven, están planeando algo. Mujeres que planean cuando se reúnen como hermanas. ¿De qué hablan? Hablan de cuando perdieron la virginidad. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? De los novios que tuvieron. ¿De qué hablan? ¿De sus travesuras? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Mire la picardía de ellas. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Tan sabias. 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. ¿Será que Lot había dejado esta puerta abierta alguna vez para que ella lo hicieran? ¿Cómo es que un hijo le ofrece trago a su papá? ¿Y cómo es que tiene un papá que no le ofrece trago y usted va y se lo toma por su propia cuenta? ¿A qué juega? ¿Usted cree que no pasa nada? ¡Claro que pasa! ¡Qué tristeza! Que anoche celebraron el cumpleaños de Cristo con aguardiente. Uy, Cristo debe estar contento. Y luego en la rumba sacándole brillo a la chapa. El primo con la prima. Sí. Cristo debe estar contento, diciendo, ¿cómo me agradan? Y entró la mayor y durmió con su padre. ¿Cómo les parece? Mas él no sintió cuando se acostó ella. Casi que digo de la manera más castiza lo que tenía este hombre, pero no lo voy a decir. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría?
pero una. 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: vuelve y juega. Se encuentran las hermanas. ¿De qué hablan, hermanitas? Hermanas, cuando se tienen la oportunidad de hablar, ¿de quién rajan? Perdón, ¿por quién oran? Ay, ya me confundí, tenemos así. 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre la descendencia. 35. Y dice: y dieron a beber vino a su padre. ¿Qué pasó? La hermana había dicho: pero hermana, ¿qué le pasa? Usted es la mayor, usted me debe dar ejemplo. Pero no, siempre queremos que alguien más grande que nosotros en autoridad o en edad, o que pueda ser la excusa perfecta para hacer lo que queremos hacer y sabemos que no debemos hacer, nos dé papaya y sentirnos con libertad, con respaldo, y a fin de hacerlo, si nos caen decimos: ah, pero el pastor lo hace. Pero mi mamá lo hace. ¿Se sienten en casa? Bueno, yo los quiero mucho. I love you too. Perdonation, minglation. 35 dice: y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. ¿Qué es esto? Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Estas muchachas eran unas duras para embriagar hombres. Ojo con una mujer, hermano. Una mujer puede cogerlo y darle 3 vueltas. Y el hombre cree que es un príncipe azul, que es el tumbalocas, que es el Tony Curtis del siglo XXI. Uy, nosotros debemos tener tanto cuidado, mis hermanos. Tanto cuidado. Y sepan lo que voy a decir. Sepan entender lo que voy a decir. Hay que tener cuidado hasta de nuestras propias hijas, porque cuando se acercan van a hacerle la vuelta al papá. ¡Qué realidad! ¡Qué realidad! ¡Qué realidad! ¡Qué realidad! ¡Qué realidad! Ahora, recuerdan que la mujer es el vaso más frágil. Recuerda que ella es un sensor que detecta los problemas. ¿Y qué pasó con el sensor? Se dañó. ¿Ven cómo repercutió la ausencia de la mamá? ¿Sí lo está mirando? Claro. 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. ¿What? Quedaron embarazadas. 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Ese pueblo existe. Dice: y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ese pueblo existe. O sea, ellas hacen algo que tal vez habían aprendido en Sodoma y que sus padres no supieron manejar, obviamente. Sus padres no supieron regular, obviamente. Y es manipulación con bebidas alcohólicas, manipulación con anfetaminas. Estoy usando un lenguaje más moderno. Una manipulación, incesto. Es rico acostarse con el papá. Ay, Dios nos guarde, habrán dicho ellas alguna vez. Yo acostarme con mi padre. Uy, ¿qué es eso? Eso es una abominación, es una aberración. Pero descuidaron su corazón y ahora la mentalidad les cambió. Y la corriente del mundo las arrastró. No pudieron ir contra la corriente. Se les olvidó que la batalla es siempre. Y las dominó su propia naturaleza pecaminosa, porque no supieron regularla. Debieron haberla regulada como cuando regularon el dejar Sodoma, el dejar a sus maridos, el perder a su madre y no pelar el cobre. Pero aquí lo están pelando porque descuidaron su corazón. Ellas debieron haber confiado en Dios, pero no. Fueron sabias en su propia opinión. Y por eso estamos viendo el testimonio que estamos viendo. Y le dan gusto totalmente al diablo. Por otro lado, Lot igual falló. Uno, se dejó mover por el miedo de Zoar a una cueva
en un monte, no lo movió Dios, ni fueron allí por Dios para adorarle, ¿no? Mire, ¿a quién le estaban rindiendo culto? Si en la cueva, en ese monte donde debieron adorar, están teniendo sexo, ¿a quién le dieron gloria? ¿A quién estaban adorando? Díganlo, 1, 2 y 3. Perfecto. Porque esto es así, míreme acá. Si más tarde no adora a Dios, es porque va a adorar al diablo. Si mañana no adora a Dios, es porque va a adorar al diablo. No hay más. Si no adora a Dios todos los días, es porque todos los días va a adorar es al diablo. Uno no dice, yo no adoro a Dios y yo no adoro al diablo tampoco. No, el que no adora a Dios, adora al diablo. No hay más a quien adorar en este mundo. El movimiento de Lot, ese trasteo. Sí, porque debió estar ¿dónde? En Zoar. ¿Y dónde está ahora? ¿En la cueva en dónde? En un monte. ¿Y qué debió estar haciendo él? ¿Pero qué estaban haciendo? Incesto. Incesto. Por favor. ¿Y Lot se prestó? ¿Cómo es que mi hija me viene a ofrecer un trago y yo no hago nada? Sí, mi amor. Y a veces nos pasa, papás. Pilas. La carne es débil. Aunque el espíritu está dispuesto, falta oración. Y yo les voy a rogar, no hagan como los que terminan un ayuno de esta jornada y en enero las revolcadas parecen como el cerdo después de que lo lavan y ve lodo. ¡Ah! Ay, por favor, hermanos, no vayamos a hacer eso. Estemos orando, porque si no en enero se puede dañar toda la bendición. Ay, por favor, por un paseo. Ay, no. Por estar en la finca y no lo está moviendo Dios sino su carne. No, que lo mueva Dios. Y esté con los que Dios quiere. ¿Para qué va a la casa de jabonero? El que va a la casa de jabonero, el que no resbala cae. Mire, y hay algo interesante acá. Ya estoy en la recta final. Hoy es 25 de diciembre. Una familia cuando se margina, porque vemos que al final Zoar era una ¿qué? Una ciudad, ¿verdad? Ellos ¿qué hicieron? Se marginaron de su comunidad, de la comunidad que Dios quería que en ese momento tuvieran. Y cuando se marginan de donde Dios los quiere, de estar con quienes Dios los quiere, las cosas empeoran, no mejoran. Porque dígame, la noche oscura, la vaca negra y el que no ve. ¿Cómo la ve? Y dígame, ¿qué control habría sobre ellos si estaban solos de ermitaños? Písalo. Y Lot se prestó para la tomata. ¿Por qué pasó todo esto? Se descuidó la adoración de corazón. Se le prestó a sus hijas. Él debió poner límites, pero dejó que ellas lo embriagaran al punto que perdió la cordura e hizo lo abominable. Le dio gusto al diablo, sencillamente. ¿Ven en lo que puede terminar la tomata? No me venga a decir que usted maneja muy bien el trago. Señor, si es dado a tomarse una y realmente no es un hombre sabio en todo el sentido de la palabra, con una basta para que se enrede. Con un traguito basta para que comience el enredo. Lot comenzó tomándose un trago. Y en borracheras, ¿qué estamos aprendiendo? Que una persona es y hace lo que jamás haría sobrio. Un padre, a Lot le hubieran dicho en sus 5 sentidos: usted tendría sexo con sus 2 hijas. Guárdame, Dios. Que Dios me guarde. No, es que me erizo nada más de solo pensarlo. Un papá borracho puede acostarse con su propia hija. Entonces, ¿qué puede pasar con un hermano borracho? ¿Qué puede pasar con un esposo borracho? Viola a su propia mujer. ¿Qué puede pasar con un tío borracho? ¿Usted qué hace poniendo en la cama de su hijo al tío borracho? ¿Al primo borracho?
Los borrachos hacen las barbaridades más terribles. ¿Usted sabe cómo le toca a una mujer cuyo esposo es dado a tomar? No lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque no lo vive. Quien lo vive es ella. Entonces, ¿por qué somos tan incipientes para orar por el matrimonio de mi casa? Por el matrimonio de mis hijos, cuando sabemos que es terrible. No me diga que tiene un papá dado a tomar y eso es una bendición. O que tiene hijos que toman de vez en cuando. Ay, y eso, la bendición está a todo dar. Mentiras del diablo. Que tiene un marido dado al trago y, ay no, pero es que él toma cada 8 días. Si es alcohólico cada 8 días. Hasta que un día se encienda y se desboque. Es una maldición tener en la familia alguien que es borracho, que es dado a emborracharse. Eso es una maldición. Y lo más terrible es que les gusta, lo disfrutan. Porque erróneamente creen que el trago les dará la felicidad en vez de Dios. Y a la mayoría les gusta la Navidad por eso, por lo que conlleva bebida, comida, la juerga que se inventó este mundo y la religión a costa del nacimiento de Cristo, mezclado con un trasfondo idolátrico. ¿Y qué hacemos los líderes de la iglesia? Patrocinándole eso a la iglesia. Y muchos suspiran cuando ven al predicador de talla internacional con el leño del bosque al lado, predicando. Ay, en mi iglesia, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo nos vamos a modernizar? Yo puedo decir que si se trata de vivir la Navidad, yo tengo un concepto de Navidad totalmente distinto, bíblico. No es que el mundo me vende. Porque ni siquiera, habiendo nacido Jesucristo, los ángeles aparecieron y cada 24 de diciembre o el 8 o el 3 de enero, el que sea, van a hacer el nacimiento del Mesías. Y van a hacer sus muñequitos en arcilla y etcétera, etcétera. Se lo inventó el hombre. Se lo inventó el hombre. Pero algunos estúpidos. Soy el burrito, mi burrito sabanero. ¡Qué tristeza! Volviendo a lo que quedaba del hogar de Lot, Dios a ellos no les dio la vida para eso. O los libró de la ira para que hicieran esto. Bruto. Igual a nosotros, Dios no nos libra de la muerte y da vida. Es para que, le sirvamos. Su gracia es para que llevemos fruto de santificación, para que dependamos de Él para todo y venzamos la tentación. ¿Cuál tentación? A la de estas hijas, a la tentación a solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas, apoyada en nuestra propia sabiduría, echando mano a nuestros propios recursos, impulsados o como por nuestros miedos. Pero sumémosle a este par de hijas la ausencia de sus maridos. ¿Ven que ellos contribuyeron a esto al dejarlas? ¿Sí se dan cuenta? Es triste que hayan hogares que no estén juntos, ya la esposa no está con él no está con ella, y eso tiene repercusión, siempre. Son cosas que pasan, y hay que saberlas manejar. Mire, de haber estado esos señores, habría sido otra la historia, igual de haber estado la esposa de Lot. Oh, mi hermano, porque ellos debieron haber estado, porque a ellos se les dio la oportunidad de escapar de la ira de Dios, ¿o no? Pero ellos, ¿qué prefirieron? Sodoma, Gomorra, quedaron bajo la ira de Dios. Y todo esto más lo que he enseñado repercutió. Bien pudieron ser de bendición el uno para el otro, pero mientras unos se rehusaron y otros fueron de bendición, se descuidaron
y al final la bendición familiar se afectó. ¿Y de qué manera? Ser, históricamente hablando, en la historia de la familia, el padre y abuelo de sus propios hijos no es la gran cosa. Debe ser terrible. Ser la madre de los hijos de su propio papá. Dígame, eso es un orgullo. Antinatural. Ahora, esto que hicieron ellas repercutió. ¿Recuerdan? Los moabitas, por un lado, producto de la relación con su papá. Los amonitas, por el otro, producto de la relación de la otra hija con su papá. Los hijos de este incesto, ¿sabe que fueron siempre enemigos del pueblo de Israel? Fueron un dolor de cabeza para toda la familia. Ven que lo que cada uno haga o deje de hacer, lo que cada uno sea, eso sí o sí repercute en la familia para bien o para mal. Déjeme terminar con esto. Decida ser una bendición para su familia.